Imagínate un mundo donde un solo hombre, en poco más de una década, reescribió el mapa del mundo conocido. Ese hombre fue Alejandro Magno, y su historia es una de las epopeyas más increíbles de la humanidad. Hoy vamos a viajar en el tiempo para seguir sus pasos, desde su juventud en Macedonia hasta convertirse en el señor de un imperio que se extendía por 3 continentes. Prepárate para una aventura de estrategia, batallas épicas y una ambición sin límites. Alejandro nació en el año 356 a.C., en Pella, la capital del reino de Macedonia. No era un niño cualquiera. Su padre era el rey Felipo II, un genio militar que transformó Macedonia en una potencia formidable. Su madre, Olimpia, era una mujer intensa y devota, que le inculcó la idea de que descendía de héroes legendarios como Aquiles. Desde pequeño, Alejandro demostró ser excepcional. Era inteligente, carismático y poseía una voluntad de hierro. Y no podemos hablar de su juventud sin mencionar a su tutor, nada más y nada menos que Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la historia. Durante 3 años, Aristóteles le enseñó retórica, literatura, ciencia, medicina y filosofía. Esta educación no solo pulió su mente, sino que también despertó en él una profunda curiosidad por el mundo y un amor por la cultura griega, algo que llevaría consigo en todas sus conquistas. A los 16 años, mientras su padre estaba en campaña, Alejandro ya gobernaba Macedonia como regente y demostraba su temple, sofocando una rebelión. A los 18, lideró la caballería en la decisiva batalla de Quironía, asegurando el dominio de Macedonia sobre toda Grecia. Estaba claro que no era solo un príncipe, era un líder nato, un comandante forjado para la grandeza. Pero en el año 336 a.C., la tragedia golpeó. Su padre, Filipo, fue asesinado. Con solo 20 años, Alejandro ascendió al trono. Su posición era precaria. Las ciudades griegas como Tebas y Atenas se rebelaron pensando que el joven rey sería débil. Se equivocaron. Alejandro actuó con una rapidez y una brutalidad que dejó a todos helados. Marchó hacia el sur, arrasó la ciudad de Tebas como advertencia y consolidó su poder. Grecia entendió el mensaje. El hijo era tan temible como el padre, o incluso más con Grecia bajo su control. Alejandro se preparó para el sueño de su padre, a la invasión del vasto imperio persa. Era una empresa que parecía una locura. El imperio persa, gobernado por el rey Darío III, era el imperio más grande y rico del mundo. Su ejército superaba en número al de Alejandro de forma abrumadora. Pero Alejandro no veía números. Veía una oportunidad. En la primavera del 334 a.C., cruzó el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia, con un ejército de unos 40.000 hombres. La gran aventura había comenzado. La primera gran prueba de fuego fue la batalla del río Gránico. El ejército persa le esperaba en la orilla opuesta, en una posición defensiva muy fuerte. Cualquier otro general habría dudado, pero Alejandro, fiel a su estilo audaz, ordenó una carga frontal a través del río. Él mismo lideró la caballería, lanzándose al corazón de la batalla. Fue una victoria aplastante y espectacular, que le abrió las puertas de Asia Menor, la actual Turquía. Ciudad tras ciudad, los griegos le dieron la bienvenida como un libertador del yugo persa. Un año después, en el 333 a.C., llegó el enfrentamiento que todos esperaban. En la llanura de Aisos, Alejandro se encontró cara a cara con el mismísimo rey Darío III y su gigantesco ejército. Los persas superaban en número a los macedonios, al menos 2-1. La situación parecía desesperada, pero Alejandro era un maestro de la táctica. Vio una brecha en la línea persa y, en un movimiento genial, lideró una carga de caballería directa hacia el carro de Darío en el Gran Rey. Al ver a Alejandro acercándose como una furia, entró en pánico, dio media vuelta y huyó del campo de batalla. La moral persa se derrumbó y su ejército se desintegró. Fue una victoria humillante para Darío,
y una confirmación del genio militar de Alejandro. Tras Aissos, Alejandro no persiguió a Darío de inmediato. En lugar de eso, aseguró la costa mediterránea para neutralizar la poderosa flota persa. Esto lo llevó a uno de los asedios más famosos de la historia, el asedio de Tiro. Tiro era una ciudad hila, fortificada, que parecía inexpugnable. Durante 7 meses, los ingenieros de Alejandro construyeron un puente de tierra de casi 1 kilómetro de largo, bajo el fuego constante de los defensores. Fue una obra de ingeniería asombrosa. Cuando el puente finalmente llegó a la muralla, las máquinas de asedio hicieron su trabajo, y la ciudad cayó. La conquista de Tiro demostró que nada, ni siquiera el mar, podía detener a Alejandro. Luego, marchó hacia Egipto. Los egipcios, que odiaban el dominio persa, lo recibieron como un libertador. Lo coronaron faraón, y los sacerdotes del oráculo de Shiwa lo declararon hijo del dios Amón, el equivalente egipcio de Zeus. Este fue un momento clave. Alejandro empezó a verse a sí mismo, no solo como un rey, sino como una figura divina. En la costa de Egipto, fundó la primera y más famosa de sus muchas ciudades, Alejandría, destinada a convertirse en el mayor centro de cultura y conocimiento del mundo antiguo. Con la costa asegurada, era hora de terminar el trabajo. En el año 331 a.C., Alejandro se adentró en el corazón de Mesopotamia para la batalla final contra Darío cerca de la aldea de Gaugamela. Los dos ejércitos se encontraron para la confrontación definitiva. Darío había reunido un ejército aún más grande que en Aissos, con carros de guerra, con cuchillas y elefantes de combate. El campo de batalla era una llanura abierta, perfecta para su caballería superior en número. La noche antes de la batalla, sus generales le aconsejaron un ataque sorpresa. Alejandro se negó, diciendo: no robo mis victorias. La batalla de Gaugamela fue su obra maestra táctica. Usando una formación oblicua y maniobras brillantes, atrajo a la caballería persa, abrió un hueco en su línea, una vez más, cargó directamente contra Darío y una vez más, Darío huyó. La victoria fue total. Alejandro entró triunfante en Babilonia, Susa y Persépolis, las legendarias capitales del imperio persa. El tesoro que capturó era tan inmenso que redefinió la economía del mundo antiguo. El imperio persa, la superpotencia que había dominado Oriente durante 2 siglos, había caído, pero Alejandro no se detuvo. Su ambición parecía no tener fin. Persiguió a Darío, quien finalmente fue traicionado y asesinado por sus propios sátrapas, sus gobernadores. Al encontrar el cuerpo de su rival, Alejandro le dio un funeral real y se proclamó su legítimo sucesor, adoptando costumbres persas y tratando de fusionar las culturas griega y persa. Esto no gustó a algunos de sus veteranos macedonios, que lo veían como una traición a sus raíces. Con el imperio en sus manos, la mirada de Alejandro se dirigió aún más al este, hacia las misteriosas tierras de la India. Durante los siguientes años, luchó en campañas brutales en lo que hoy es Afganistán y Pakistán, enfrentándose a una feroz resistencia en un terreno montañoso y desconocido. Su última gran batalla tuvo lugar en el 326 a.C., a orillas del río Hidaspes, contra el rey Poros y su ejército de elefantes de guerra. Fue una de las batallas más sangrientas de su carrera. Aunque Alejandro volvió a ganar, la victoria tuvo un alto costo. Fue en ese momento cuando su ejército, agotado después de casi una década de marchas y batallas ininterrumpidas, se plantó. Habían llegado al límite del mundo conocido y no querían seguir más. Por primera vez en su vida, Alejandro tuvo que ceder. Con el corazón roto, ordenó el regreso. El viaje de vuelta fue un desastre. Una parte del ejército regresó por mar, mientras que Alejandro lideró al resto a través del terrible desierto de Yadrosya, donde miles murieron de sed y agotamiento. Finalmente, en el 324 a.C., regresó a Babilonia. Alejandro comenzó a planificar nuevas conquistas, la península arábiga, el norte de África, quizás incluso el oeste de Europa. Pero el destino tenía otros planes. En junio del 323 a.C., después de un banquete,
Alejandro cayó enfermo, con una fiebre repentina. 10 días después, el hombre que había conquistado el mundo conocido, el invencible Alejandro Magno, murió. Tenía solo 32 años. Su muerte repentina dejó un vacío de poder colosal. Su imperio, forjado por su genio y su voluntad, no le sobrevivió. Sus generales, los diádocos, lucharon entre sí durante décadas por los pedazos del imperio, dando lugar a los reinos helenísticos. El legado de Alejandro es inmenso. No fue solo un conquistador. Al llevar la lengua, la cultura y las ideas griegas hasta la India, inauguró una nueva era, el período helenístico, una época de fusión cultural sin precedentes que conectó Oriente y Occidente y sentó las bases para el futuro Imperio Romano. Las ciudades que fundó, como Alejandría, se convirtieron en faros de conocimiento que iluminaron el mundo durante siglos. Alejandro Magno fue una fuerza de la naturaleza, un hombre cuya ambición, carisma y genio militar cambiaron el curso de la historia para siempre. Su vida fue breve, pero su leyenda es eterna. Gracias por acompañarme en este viaje épico. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.